Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos un día más en este maravilloso domingo, ya con un poquito de calor. Aquí empezamos con este nuevo programa y hoy traemos un invitado bastante especial y nos acompaña un escritor fantástico, un escritor maravilloso con nuestro género, con la fantasía, con lo que nos gusta. Y aquí tenemos con nosotros a Andrei Viarens. Hola Andrei, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Metemos la intro y empezamos enseguida. Muy bien. Ya estamos aquí. Vamos ahí esperando que la gente se vaya conectando. Eh... Bueno, Andrei, ¿qué tal? ¿Cómo llevas el día? Bueno, pues perfecto. Estoy ahora en una fase de revisión, activa revisión de uno de mis proyectos y recién concluí una de esas Ajá. partes y estoy ahora como en la fase de descanso, recuperando energías y poco a poco leyendo lo que hice. Y bueno, es como una mezcla de descanso, pero trabajando igual. Allí por donde tú estás ahora, allí en Rusia, ¿qué tal? ¿Cómo está el clima por allí? Bueno, ya estamos ya comenzando con la primavera. Tenemos aquí ahora una primavera, según ellos dicen, adelantada, porque, a ver, recién estamos casi que a mediados de marzo y han subido las temperaturas positivo, o sea, por encima de cero. Y a estas alturas realmente es algo extraordinario. Yo pienso que eso se debe al calentamiento global, porque cada año, según ellos mismos dicen, los inviernos son menos fríos que habitualmente. Antes aquí, por ejemplo, era muy habitual -40, -30, y ahora que haga -20, por ejemplo, ya no es tan frecuente. Pero sí, fue un invierno bastante frío, mucha nieve, pero bueno, ya todo está empezando a derretirse. Bueno, está bien, está bien. Aquí nosotros nos gusta la nieve. De hecho, yo vivo en Barcelona. Aquí en Barcelona no es muy propio que digamos que nieve, pero hace un par de semanas tuvimos una nevada. Me desperté por la mañana cuando me fui al trabajo y estaba todo nevado, estaba todo precioso. Me encantó. Sí, sí, sí. Porque a ver, yo he visto la nieve porque yo realmente soy andaluz, yo soy de Cádiz. Y Ujú. allí no se ve mucha nieve a no ser que te vayas a Granada, a la sierra. Entonces la he visto cuando he Claro. viajado allí de pequeño. Pero aquí, levantarte una mañana en lo que es ver todo nevado, o sea, eso fue increíble. La verdad que es algo Sí, sí, no. único. Único, la verdad. Sí, pues aquí estamos enterrados en nieve, o sea, no es que haya nieve, estamos enterrados en nieve, o sea, es mucha nieve, casi todos los días tienes que salir al patio a limpiar, a sacar, porque sencillamente no puedes caminar. Y es bonita, pero también da trabajo. Claro, claro, me imagino. Pues no es lo mismo aquí que fueron 3 centímetros de nieve a lo que podría caer allí, vamos, en una tarde. Sí, sí, sí. Que porque ya ves, porque madre mía. Bueno, Andrei, aquí se están conectando ya los espectadores, están haciendo sus conexiones. Mientras que se van Ah, conectando poco a perfecto. poco, ¿vale? Vamos a ir haciendo la primera pregunta para que te vayan conociendo los que estamos ahora aquí ya en directo. Y la primera pregunta es muy simple, pero a la vez muy compleja. Pero coméntanos todo sobre ti, menos del libro, solamente para que te vayan conociendo a ti. Así que mi pregunta es, ¿quién es Andrei Viarens? Bueno, Andrei Viarens es realmente el nombre de mi marca personal, así decirlo, Ujú. ¿no? Es el sello distintivo con el cual me presento al público como escritor. Ah, ah, yo soy de origen cubano, mi nombre es otro, es Javier Alberto Plat Rodríguez, y llevo un buen tiempo de mi vida dedicándolo a la escritura, a los libros en general. Yo me gradué de periodismo, después trabajé como investigador académico en un centro de estudios filosóficos. Empecé una maestría, casi terminé una maestría en relaciones internacionales, pero me apareció una beca para estudiar aquí en Rusia un máster en filosofía y bueno, siempre había sido mi sueño y me vine acá a estudiar filosofía, ya el idioma lo tenía, así que se me hizo bastante sencillo.
Después incluso seguí el doctorado y bueno, he tenido muchos años de vida académica y yo creo que tal vez eso ha sido un poco como que el freno que no me dedicara tanto como estoy haciendo ahora a la literatura. O sea, no es que no me dedicara, sino que no lo hiciera ya con eso de vamos a hacerlo de forma profesional, de forma sistemática y probando todos los mecanismos que existen a día de hoy para dar a conocer mis libros. Yo de hecho escribí mi primera novela cuando tenía 16 años. Yo lo hice realmente más por una cuestión de vamos a probar qué significa esto, vamos a disfrutar este proceso. Nunca lo hice con la intención de publicarlo. Y bueno, recuerdo que lo disfruté muchísimo y yo me dije, bueno, ya la próxima novela, esta la voy a guardar para mí, como una especie de recuerdo sentimental, ¿no? De una primera vez. Sí, sí, Pero ya te yo me dije, entiendo. bueno, para la próxima sí tiene que ser ya con vistas a poderla publicar. Esa primera fue de ciencia ficción, ni tan siquiera fue de fantasía. Y la segunda fue una novela netamente romántica. Ajá. O sea, nada que ver con el género al cual me estoy dedicando yo. Pero por esas mismas fechas también escribí otras cosas. Y en el año 2008 empecé un proyecto creo que es el proyecto más grande que he hecho, pero que todavía no lo he publicado. Eso tal vez lo vamos a hablar al final de la entrevista, que es el proyecto en el que estoy trabajando ahora. Y es un proyecto que sí, que ya viene de a lleno con lo que es la fantasía épica. Y a medida que fui explorando el género, que siempre ha sido uno de mis favoritos, no puedo decir que soy este súper fan de la fantasía, que solamente lee fantasía. No, yo siempre he sido un lector que ha leído de todo. Uh, para mí lo importante es que sea buena literatura, Claro. buena literatura. Pero por supuesto, con el pasar de los años, he ido leyendo mucho también fantasía y bueno, ya con las redes sociales, con los materiales y el contenido que voy publicando en internet, por supuesto, me he ido especializando en lo que es el género de la fantasía. Y entonces, bueno, es lo que actualmente me dedico y yo pienso que será lo que me dedique en los próximos años. Claro, pues, así estamos todos también. Yo, la verdad, a mí el género fantástico y el ciencia ficción me encantan los dos, pero tiro más a lo que es la fantasía. Me siento un poquito identificado contigo porque yo también empecé mi novela con 16 años y dije, hostia, digo, bueno, pues mira, está guay, está curioso porque tenemos eso en común, que empezamos jovencitos y poquito a poco, hasta que nos fuimos atreviendo, digamos, lo que es lanzar y atrevernos a publicar nuestros primeros libros. Yo solamente he escrito solamente una saga, la tengo escrita a mano, pero es curiosa, está muy curiosa. ¿Y qué tal? ¿Cómo te llevo a estudiar en lugares distintos? ¿Cómo fue eso? Bueno, yo realmente vengo dando tumbo, no sé si la expresión se habla también así en España, dar tumbo de un lugar a otro, ¿no? Sí, sí. Desde los 16 años, porque yo recuerdo que cuando tenía 15 vendría siendo tal vez el tercero de la ESO en España. Nosotros le llamamos el noveno de secundaria, ¿En que noveno? tendría 15 años. Sí, nosotros le decimos noveno grado, porque es como que corrido. Yo creo que en España la ESO es como. La ESO ya es cuando ya eres adolescente, sí. Cuando ya estás en primero, Exacto, que que segundo de la tienes ESO. 12, que tienes 13, 14, 15 aproximadamente. Bueno, cuando tenía 15, esto vendría siendo el último grado de esta secundaria y bueno, pues tienes que hacer un examen para pasar a un instituto preuniversitario. Yo lo hice y me fui a un instituto que es muy, no sé, a veces lo digo como en parte en broma, en parte en cierto, algo así muy a los Harry Potter, ¿no? Que tú te presentas a un examen y te llega la respuesta de que puedes ir a esa escuela, que es una escuela apartada, rodeada de verdor, y es una escuela así como que, algo así como que para niños, para jóvenes talentos, algo así, ¿no? Entonces me fui para esa escuela, que es una escuela internado, y estudié 3 años. Esa fue mi primera experiencia lejos del hogar, ¿no? Mm, y fue muy buena porque es una preparación académica muy, muy buena, muy alta, muy exigente. Y yo recuerdo que
bueno, que ya ahí sí me fui perfilando a qué especialidad quería, ¿no? Que es más con lo relacionado con con las letras, porque incluso antes me gustaba mucho la ciencia. De ahí también que me guste la ciencia ficción, ¿no? Entonces, bueno, pues después me fui a estudiar, cuando terminé ese instituto, me fui a estudiar a La Habana, ¿sabes? La capital. Y ahí también estuve ya unos años. O sea, como puedes ir viendo, fui de un lado a otro Sí, sí, sí. en los estudios y siempre me gustó eso de ir a un lugar nuevo, a explorar, a ver qué tal por allí, cómo son la gente, cómo es el entorno. Me gusta mucho eso. En el caso de Rusia, ya es incluso un sueño desde la infancia, ¿no? Que siempre me llamó la atención ese país, me gustó mucho la cultura. Y era una cosita que es como ese sueño de la infancia que quieres que se te haga realidad, ¿no? Afortunadamente fue así. Vine acá a estudiar con una beca, lo dejé todo, dejé el trabajo, dejé los estudios que también estaba haciendo la maestría en Relaciones Internacionales y vine aquí a estudiar y ha sido una experiencia de vida asombrosa. O sea, realmente es un mundo completamente distinto, o sea, es hablando todo el tiempo en un idioma completamente distinto, una cultura del todo distinta, y para mí eso fue una maravilla. Y también fue algo mágico porque incluso muchos años antes, casi 10 años antes de que yo me pudiera venir para Rusia, a uno de los libros, que es el proyecto grande ese del que después vamos a hablar, sucede geográficamente en el lugar donde estoy. Ujú. O sea, muchas de incluso de las escenas que yo escribí, describí, son exactamente en el lugar donde vine. O sea, Rusia es un lugar, bueno, el país más grande del mundo. Yo ni tan siquiera podía haber 10 años antes haber imaginado que aquel lugar exactamente podría haber ido. Pues mira, y ya te digo, es esa mezcla de lo mágico y lo real, ¿no? Que ocurre en la vida y me ha encantado. O sea, yo he estado muy complacido. Sí estoy lejos de mi familia, pero bueno, voy enriqueciendo mi experiencia de vida porque yo creo que eso es importante. Cuando yo escribo, creo mundos, viajo por esos mundos, pero vivir mi propia aventura es para mí lo más importante. Exactamente. O sea, vivir mi aventura, vivir mi experiencia mágico real, bueno, pues es súper importante para mí y eso, por supuesto, de alguna forma también me ayuda a ampliar mi forma de ver el mundo y, por supuesto, me ayuda a crecer como escritor, como profesional. Sí, sí, totalmente cierto y la verdad es que es así. Nosotros vivimos nuestra propia aventura y la vamos viviendo cada día y cada día suma una nueva experiencia, un nuevo aprendizaje y esa experiencia que adquirimos después la traspasamos a nuestros libros y de ahí, ahí contamos lo que queremos contar y le enseñamos a la gente un mundo totalmente diferente a través de nuestra experiencia, nuestras anécdotas o nuestros sentimientos, un mundo totalmente diferente con personajes totalmente distintos con los cuales te sientes identificado. Porque Exacto. a muchos nos pasa que nos sentimos identificados con muchos personajes que no son reales. Pero la verdad, que ciertamente dicha, la vida es así. A mí, Rusia es un país que me llama mucho la atención, también por su cultura, por sus edificios, y me encanta. Pero ¿qué tal te tratan allí? ¿Cómo son los rusos? ¿Te tratan bien? Bueno, yo te puedo hablar, por supuesto, de mi experiencia personal. O sea, no me gusta hacer generalizaciones, ¿no? Porque es difícil. En la mayoría de los casos podría ser hasta injusto, ¿no? Porque cuando haces generalizaciones se te queda mucho fuera. En mi Sí. experiencia personal, particular, yo he tenido bastante suerte. He conocido gente muy buena, he hecho amigos muy buenos. ah, y vaya, todos estos años aquí la he pasado por esa parte bastante bien, porque son personas que, bueno, que piensan de una forma similar, ah, tenemos muchas cosas en común y bueno, realmente no me puedo quejar, no me puedo quejar y he tenido buena experiencia. Que en algún momento haya sucedido algo que por cuestión de la barrera idiomática, la barrera cultural, bueno, eso es entendible, ¿no? Eso siempre ocurre. Pero para mí lo más importante en toda esta experiencia de vida ha sido justamente eso,
cuando tú te enfrentas a un entorno cultural que no tiene nada que ver con el tuyo, que se maneja por códigos, por patrones que no tienen nada que ver contigo, eso supone un desafío. Hay veces que incluso hablando bien el idioma, tú expresas algo, pero la idea en sí misma no se entiende. ¿Por qué? Porque ellos tienen una forma de ver el mundo completamente distinta, una cosmogonía completamente distinta. Claro. Entonces, eso crea que tú tengas que estar atento todo el tiempo, que tú tengas que decir, bueno, realmente lo que yo dije, ellos lo entendieron, cómo lo entendieron, y se han dado muchos casos, ¿no? De que te puedan malinterpretar o que tú no expreses completamente todo lo que tú hubieras querido, ¿no? Y eso es, a ver, eso es un ejercicio súper bueno. Hay veces que, claro, te sientes frustrado y tú dices, bueno, estoy hablando en el idioma, pero yo realmente estoy a un 10 o un 20% de mi potencial. Porque yo, por ejemplo, de que si las frases que puedo utilizar, de que si los juegos de palabras que puedo utilizar, por supuesto en otro idioma, por muy bien que lo domines, lo vas a tener limitado. Pero por otra, eso te hace pensar cosas de tu propia mentalidad, de la mentalidad del lugar de donde tú vienes, del idioma que manejas, que no te las cuestionabas. Y que tú, bueno, son cosas así diarias, que tú las das por sentado y entonces no te las cuestionas, pero cuando te enfrentas a un entorno cultural distinto al tuyo y tienes que explicarle a esas personas qué cosa es eso que tú le estás hablando, tú dices, bueno, pero es que es verdad que es interesante. Y entonces tienes que, en ese proceso de intentar explicar al otro tu propia forma de ver el mundo, descubres que no lo conocías tanto como tú lo suponías. Y eso es maravilloso, eso es una experiencia tremenda, porque te descubres a ti mismo. Claro. O sea, yo venir hasta aquí, sí, he conocido de cerca otra cultura, pero también me he conocido más a mí mismo. Y para mí, como persona que le gusta la filosofía, como escritor también, eso es súper importante. Y realmente, ya te digo, la experiencia de vida ha sido enriquecedora, sumándolo todo, sumando las malas experiencias, sumando las buenas experiencias, las experiencias que no van ni a un lado ni al otro. Y realmente me ha aportado mucho. Pues maravillosos consejos y maravillosa experiencia, la verdad. Aquí estamos, ya están conectándose, ya están hablando por el chat. Aquí ya nos habla Garret95. Hola, muy buena Garret. Este es muy bueno, muy íntimo amigo mío. Aquí están para... Más que nada para sabotearnos a preguntas y hablar por el chat mientras nosotros aquí conversamos. Y bueno, y aquí tengo más preguntitas para ti. ¿Qué fue lo que realmente te llamó a ti a escribir? Bueno, realmente la escritura en mí vino por la oralidad, si te soy sincero. ¿Qué significa esto? No es eso de que, bueno, de que yo leía los libritos y que entonces después yo también quería escribir mis pequeñas cuenticos. No. Lo mío vino por la oralidad. Yo recuerdo que de pequeño, desde muy temprana edad, cuando yo me vestía por las mañanas, tomaba el desayuno, etcétera, para prepararme para ir a la escuela, mi mamá me ponía en la radio un programa que era dedicado a los niños. Tenía varias secciones y la última sección, que era como el plato fuerte, era como una especie de narración al estilo de novela de radio de los grandes clásicos. Yo recuerdo que eran, sí, aventuras seriadas, o sea, cada día un capítulo, de, por ejemplo, de Julio Verne, de Emilio Salgari, de todo ese tipo de historias que uno suele leer, tal vez siendo más adolescente, ¿no? Pero es que yo ya siendo muy pequeñito, yo los estaba escuchando en la radio. Y esa forma de narrar de la radio, que hoy, a día de hoy, se puede identificar con los audiobooks, con los podcasts, ¿no? Que tal vez sea el referente más cercano para esta generación nueva, ¿no? Bueno, pues en mi época, a ver, que no había más nada, ¿no? Era eso. Bueno, pues yo me enriquecí mucho porque esa forma especial que tiene la radio de narrarte las historias, para mí es genial porque
ellos tienen que economizar el espacio, o sea, en 15, 20 minutos te tienen que narrar un capítulo y hacerlo de una forma sintética y con una economía de recursos lo suficiente para que sea el oyente quien se termine de imaginar las cosas. Y yo creo que eso ha influido muchísimo en mi estilo de escritura hasta el día de hoy. También mi mamá es de escuchar mucho novela de radio, o sea, ella es todo el tiempo, casi 24 horas por 24 horas escuchando novela de radio. O sea, ella no es de abrir los libros, sino de escuchar. De nuevo, el equivalente a las personas que hoy día lo que les gusta es los audiobooks, ¿verdad? Los Sí, audiolibros. eso es Bueno, la novedad de hoy en después, día. exactamente. Entonces, pero es lo mismo, o sea, es la misma historia. También, cuando yo era pequeño, en mi país se iba mucho la corriente. Bueno, ahora también se está yendo mucho la corriente, pero bueno, nos quedamos muchas horas sin electricidad y ya cuando caía la tarde, que bueno, que después de la comida, de la cena, de la tarde, bueno, pues, ¿qué hacía la gente? Se reunían los portales, los vecinos, y así en medio de la oscuridad, con la única luz de la luna, se ponen a hacer historias. Los cubanos de por sí son muy cuenteros. Son personas que se les da mucho, así de una forma natural y espontánea, crear historias así de la nada. O sea, cualquier persona, al que menos tú te lo imaginas, tiene una forma muy buena de narrarte una historia. Y yo recuerdo que muchas personas que me rodearon desde pequeño tenían ese don, tenían esa gracia natural, o sea, que por profesión ni de cerca, pero lo mismo te contaban una historia, te contaban un chiste, una historia real, una historia inventada, y eso me influyó mucho desde pequeño. Y esas noches así a oscuras, yo escuchaba desde pequeño las historias. Mis abuelos contando la historia de su pasado, mis padres inventándose del aire cualquier historia para entretener a los niños. Y yo creo que eso realmente fue lo que me abrió a mí el paso a la literatura como lector y como futuro escritor. Claro. A partir de esa experiencia, de esa vivencia, de entender la historia como un momento especial del día, bueno, pues eso se quedó, ya te digo, como una semillita desde la infancia y ya claro, con el pasar de los años, empecé a leer más, empecé a prestarle más atención. Siempre tuve muy buenas profesoras de literatura, siempre, desde la primaria hasta la universidad. En la universidad también, eso fue espectacular. Tuve mucha suerte, porque las clases de literatura siempre fueron especiales. Y al ser algo que me gustaba, que me llamaba la atención, bueno, pues claro que obtenía muy buena información, obtenía muy buena experiencia. Y nada, con el pasar del tiempo, pues eso se fue consolidando dentro de mí hasta que fuera natural que yo, por supuesto, dejara de hacer pequeñas historias, de escribir pequeñas historias, allá tomármelo como algo de que, mira, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero para mí, ¿no? Claro, en esa época yo lo compartí con otro sueño, no te voy a decir tampoco de que, ese siempre ha sido el sueño de mi vida desde que soy chiquito, ¿no? Sí, no. No me gusta inventarme esas historias porque yo creo que cuando tú eres niño, cuando eres adolescente, discúlpame, pero son muchos los sueños Demasiado. que uno tiene y son muchas las cosas que uno quiere explorar. A mí también me interesó mucho la física, me interesó mucho la química, me interesó mucho la política, la historia y todo eso lo fui desarrollando en paralelo. Ujú. Ahora, de que yo diga, bueno, esto es lo que yo quiero, a lo que yo quiero dedicarme toda la vida, es que ni tan siquiera a día de hoy lo puedo decir. Lo tengo como un sueño, como una aspiración y es por lo que estoy trabajando actualmente, pero todos sabemos perfectamente que vivir de la escritura es un lujo que no todo el mundo se puede dar, Claro. ¿verdad? O sea, Sí, sí, tú exactamente. recibir un ingreso por lo que tú estás haciendo, en este caso escribir libros, ¿verdad? Escribir cuentos, no siempre es posible. No, Por muy bueno que y seas, por mucho talento que tengas, no es posible siempre. Por tanto, yo no puedo decirte aquí, engañarte de que, ese ha sido el sueño de mi vida y es a lo que me voy a dedicar. Ojalá me pueda dedicar, pero hay que ser realista. Yo estoy haciendo todo lo posible porque ese sueño se cumpla, pero no es la realidad. Entonces tengo otros intereses también que, bueno, me pueden ir ayudando
a compaginar eso y bueno, veremos qué pasa en el futuro. Pero claro, es un sueño y como todo sueño nos guía, ¿no? Por un Claro. camino que queremos recorrer. Sí, sí, sí. Mira, por ejemplo, aquí Manu por el chat nos saluda también. Muy buenas, Manu. Y dice, la escritura es un complemento. Ahora mismo, exactamente. Hoy en día, la escritura, sí, no nos puede dar un ingreso fijo, pero sí nos puede dar un extra. Un extra de vida para poder seguir viviendo en este mundo que actualmente está un poco caótico últimamente. Y la verdad Exacto. que, y aquí también nos dice, pone, los grandes escritores tienen otros negocios y tienen la escritura que también como que, va, yo escribo libros y también como ya soy conocido, ya también tendré mi otra fuente de ingreso que también me viene de por aquí y de otra que me viene también de Ujú, por aquí. Exactamente, ujú. vamos como todos. Todo, o sea, yo también, mi sueño también es ser escritor. Ojalá el día de mañana también pueda vivir de ello. Espero poder dedicarme. Pero lamentablemente ahora, hoy en día hay que currar, hay que trabajar y hay que trabajarse las dos cosas, tanto el curro y el día a día como la escritura, sea dicha. Así que bueno, pues la siguiente pregunta que tengo para ti, ¿cómo fue la experiencia de publicar tu primer libro? Bueno, ahí hubo una mezcla de varias cosas, porque vamos a remontarnos al año 2019, el mundo prepandémico. Ujú. Yo tenía varios proyectos, pero el proyecto más adelantado, tal vez este proyecto grande que vengo escribiendo, a ver, yo lo escribí en el 2008, pero lo he ido posponiendo, porque siempre quise publicarlo en una buena editorial. Entonces, cuando tenía esos momentos libres en mi vida académica, por ejemplo, las vacaciones, ¿verdad? Tomaba y lo revisaba y decía, bueno, ya esta es la versión, vamos a mandarle a una editorial. Pero como nosotros sabemos, las editoriales, sobre todo las editoriales grandes, a día de hoy, para que te publiquen, tú tienes que tener ya una audiencia. Claro, Esto exactamente. es triste e injusto, pero es la realidad. Sí, Entonces yo, muchos años atrás, ingenuo todavía, creía, tenía la esperanza de que, bueno, de que mi proyecto iba a ser aceptado por una gran editorial y que me iban a publicar. Por eso fue que lo estuve muchos años posponiendo. Pero ya por el 2019, creo que fue, hice una revisión y yo dije, bueno, este va a ser el último intento con las editoriales. Y lo mandé. Paralelamente, me di cuenta de, bueno, fui estudiando todo ese mundo, los detalles, y ya me fui dando cuenta de que eso iba a ser realmente algo imposible, porque, o sea, es un proyecto grande, un proyecto bueno que siempre lo he tenido con mucho cariño y siempre he querido que fuera con una buena editorial. Pero yo me he dicho, bueno, el tiempo está pasando, hay que hacer algo. También tenía otro proyecto más pequeño, que es un proyecto que yo lo que hice fue traducir y adaptar al idioma español los cuentos populares tártaros. Tatarstán es una de las regiones autónomas de Rusia, o sea, en Rusia no viven solamente los rusos, viven muchos otros pueblos y culturas. Es ujú, como decir en España, que tienen las comunidades autónomas, están los vascos, están los catalanes, pero aquí incluso mucho más diferenciado, porque son idiomas totalmente distintos. Bueno, el tártaro es el segundo idioma más hablado en Rusia y yo vivía en esa parte de ahí, ya tenía cerca la cultura, hice un estudio, hice encuestas, me preparé muy bien, hice la traducción, etcétera, la selección, la traducción, la adaptación y preparé un compendio de historia folclórica, que tiene mucho de fantasía, tiene mucho de moraleja, y tuve la suerte de que en una pequeña editorial de España, que es la editorial Verbum, me publicara este proyecto. Fue una cuestión de, vaya, de, no sé, de suerte, de caridad y también un poco de capricho mío, porque yo decía, bueno, yo tengo que publicar algo antes de los 30 años. Y sí, fue una cuestión así ya de capricho. Y bueno, publiqué este libro que se llama Cuentos Populares Tártaros, que lo acompañé con las ilustraciones de una amiga de acá, que es de origen tártaro. Y bueno, hice el libro, lo preparé y bueno, hasta a día de hoy todavía sigue publicado en esa editorial porque bueno, fue un contrato por 5 años. Entonces eso me permitió también explorar
de cerca eso, ¿no? Del mundo editorial, ver los detalles, porque muchas veces tú puedes tener así, de un modo abstracto, de un modo general, lo que te cuentan las demás personas, pero otra cosa es también ya la experiencia de chocar contra la pared, como se dice, ¿no? Ujú. Y bueno, tuve mi vivencia, obtuve mi retroalimentación de ese proceso y en paralelo también fui empezando a estudiar la opción de la autopublicación. Yo siempre fui muy escéptico de la autopublicación, nunca lo contemplaba como una opción, pero en los últimos años lo empecé ya a valorar. Vi muchos podcasts, muchos videos, y me fui informando muy bien. Y me di cuenta que realmente, mmm, para que, no sé, me convencí de que que para que me publicara una editorial grande, eso era imposible. Publicar con una editorial pequeña, con mucho respeto y con mucha admiración a aquellas editoriales pequeñas que a día de hoy hacen un trabajo genial, hacen un trabajo espectacular, pero corres el riesgo de que al ser una editorial pequeña sean limitados muchos elementos, tanto del proceso productivo como del alcance de la propia editorial. Y eso me lo demostró esta experiencia, ¿no? Con este librito que yo publiqué. Entonces me convencí, ya te estoy hablando del año 2020, 2021, estamos ya en plena pandemia, que la mejor opción era autopublicarse, Ujú. porque las editoriales realmente ya casi no te ofrecen nada que puedas hacer por ti mismo. Tú publicas con una editorial, claro, también hay que ver el contexto de cada persona, ¿no? Hay personas que son muy ocupadas, que son personas que no tienen tiempo de nada y por supuesto no se pueden dedicar a maquetar, no se pueden dedicar a estar dándole promoción, eso es entendible. Pero bueno, en mi caso en particular, que sí podía invertir tiempo y recursos en eso, yo me digo, bueno, si yo puedo buscarme a mis lectores beta, si yo puedo buscarme a redactores y no redactores, perdón, a correctores profesionales, puedo buscarme a maquetadores profesionales, puedo buscarme a ilustradores profesionales. ¿Para qué yo necesito la editorial? Si al final, lo, teniendo mucha suerte, estamos hablando de las grandes editoriales, tu libro pudiera estar en las mesas al principio de las librerías y a los 2 o 3 meses te quitan y ya. Y para que esa editorial te financie una campaña de promoción, discúlpame, pero eso ellos lo hacen con los 3 o 4 autores que son los que de verdad le dan el dinero, que son los superventas. Ujú. Exacto. Entonces, los demás caen al bulto, al montón. Y igual, por muy grande que sea la editorial, no tienen el tiempo y los recursos suficientes como para darle la atención necesaria que requiere cada libro. Exacto. Entonces, eso es complicado. Entonces, tú dices, al final vas a tener que hacer igual la promoción, la mismitica, que si tú fueras un autor autopublicado y encima te están pagando solamente el 10%. Entonces, no hay que ser matemático para darse cuenta de que no es muy ventajoso. Si yo encima estoy haciendo prácticamente todo el trabajo, ¿de qué entonces, dónde está lo que estoy recibiendo yo? ¿Cuál es la recompensa? A ver, si a lo mejor tuviste suerte y gracias a la distribución con que cuentan las editoriales en las librerías, bueno, pues entonces pudiste llegar a un público mayor, les gustó tu libro y bueno, tuviste suerte. Pero vamos a ver las estadísticas. Claro. Son excepciones. Claro, es Son que excepciones. ahí está el tema y es el debate que actualmente está hoy en día. Está entre que si editorial tradicional, que si autopublicación, que si coedición. Las tres cosas están sobre la mesa y las tres cosas pues las vamos valorando. Y cada persona en sí lo va moviendo. De hecho, mira, aquí Manu Porque también nos... también, Perdón, te interrumpo. Aquí Manu también no, dime. nos dice en el chat. Porque hay directores de cine, actores e influencers que sacan libros. Y los futbolistas también sacan libros que no escriben y, y perfumes que no usas. Y venden más. Lo importante es saber vender tu marca. Aquí nos comenta Manu. Y se pone también dice, los demás son complementos que no solidifican la economía de la marcha. Pero aquí Garrett95 contesta, pone, yo le he hecho la culpa a la posición actual de la literatura en la sociedad en los que los profesores nos mintieran con un cazador de libros que no queríamos ni leerlos. Pone,
hoy en día me gusta leer y me echa poco para atrás ponerme a ello. O sea, es un claro ejemplo de que no todos los profesores, ni tampoco la sociedad, te ayudan un poco a motivarte o a leerte cosas que realmente te gustan y te obligan a leer y a vivir ciertas experiencias en libros que no te pueden ayudar o lo mejor no te agrada, pero se sienten un poquito no me sale la palabra ahora, disculpadme, un poquito ahí con esa... Ay, joder, que no me sale la palabra. Desmotivados. Desmotivado, exactamente. Esa es la palabra que buscaba. Y bueno, Sí. pero el hecho está ahí. No sé si tú Sí, estás... claro. A ver, esto último que dijo el último usuario, realmente es otro problema, Pablo. O Claro. sea, ya ahí se está hablando de la motivación hacia la literatura, o sea, el deseo de leer libros. Pero de lo que no estamos hablando aquí es distinto. A ver, son dos fenómenos que están interrelacionados, pero realmente es otra cosa. No estamos hablando del papel de la industria literaria, específicamente las editoriales, con respecto a la posibilidad que le dan a los autores. No estamos hablando más bien del proceso productivo, del proceso de lanzar un libro. Exactamente. Claro, si del otro lado cae, como dice este amigo, la motivación del público hacia la literatura, por supuesto que va a verse afectado. Por supuesto que va a verse afectado. Y si lo que le interesa a la gente es lo que dijo un alguien famoso y no la calidad de esa literatura, pues por supuesto que ya, eso es caldo de cultivo suficiente para arruinar todo el proceso. Exacto. Entonces, eso es bastante negativo y es lo que está pasando hoy. Entonces, las editoriales, que son empresas que necesitan dividendos, bueno, pues hacen una conclusión muy obvia. Yo vendo aquel que se vende. ¿Es una persona, es un futbolista? Bueno, pues le busco un escritor fantasma que le escribe el libro, le pongo el nombre del futbolista y ya, que llueva el dinero. Y eso es fatal para la literatura. Porque la literatura, un libro no es un producto, no es un objeto que tú puedas vender como otro cualquiera. Tú hiciste una taza de café y tú la vendes. Mira, este es mi producto que te lo voy a vender en la tienda. Y ya, tú vas, te hace falta la taza, vas, la compras y ya. El problema es que el libro es más que eso, es más que un objeto tangible. Estamos hablando aquí de cultura. De cultura. Estamos hablando aquí de un pedacito de nosotros. Exactamente, es más que eso, es más que un objeto que tú vendes en el mercado. Y la literatura, como objeto cultural, la calidad es muy importante. Y entonces, si al final las mismas editoriales y los mismos procesos culturales que estamos viviendo potencian que a la gente lo que le guste sea lo que dice un alguien famoso que nunca en su vida ni le pasó por la mente ser escritor y que tampoco le interesa, pero que al final es algo más que puede vender, y bienvenido sea, ¿no? Y eso Exacto. es fatal. Sí. Eso es fatal. Pero bueno, esa es la parte negativa, va a estar ahí, pero tampoco uno puede desmotivarse por eso. Aquellos que nos interesa la literatura por lo que representa a nivel cultural, claro, por supuesto, si pudiéramos vivir de ella, bienvenido sea. Pero lo que escribimos porque lo necesitamos. Yo, para mí, no es tan solo de que no me preguntan, ¿no? ¿Por qué te gusta escribir? Y de, porque es bonito, porque no. Es que lo necesito. Lo necesito. De otra forma me volvería loco. Si yo no escribo, me volvería loco, porque las ideas empiezan a cocinarse como una sopa en la caldera que tú pones en el fogón, ellas se empiezan a cocinar en la cabeza. Y si yo no las escribo, si yo no las exteriorizo, me volvería loco. O sea, es más que un placer, es una necesidad. Y cuando escribo, sí, a veces la paso muy bien. Y me río y lloro con mí mismo y con mis personajes, pero también sufro. Claro. Ahora, por ejemplo, estaba terminando este proceso de creación y es estresante. Necesita mucha energía del escritor. Por tanto, para mí la literatura es una necesidad ante todo. Claro. Y yo escribo por necesidad propia. Ahora, ya que estamos, vamos a hacerlo bien y vamos a hacer que, bueno,
a intentar de compartirlo con la mayor cantidad de personas posible, porque, bueno, es también un motivo de orgullo, ¿no? De orgullo sano, de ver que mis historias llevan un mensaje educativo a otras personas, llevan un mensaje para hacer reflexionar a otras personas, pero que también las hacen reír, las hacen llorar. Cada vez que a mí un lector me escribe y me dice, me encantó el libro, pensé mucho en mis abuelos, pensé mucho en mi infancia, ya ese es el mayor placer Claro, que yo puedo tener, porque se siente una cosa por dentro que es inexplicable. que no se paga con nada. Exactamente. Sí, sí. Mira, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de mi mujer, pero ¿verdad? Mi mujer fue la primera en obtener el libro ya publicado y la primera en leérselo. Y mi mujer no le gusta el género fantástico. Ella lee muchos libros, pero lee otro tipo, le gusta más otro tipo de género. Y el mío le encantó. Y fue tanta la satisfacción de cómo me expresaba, cómo había sentido las emociones del libro, que yo decía, joder, digo, para una mujer que no le gusta el género fantástico, lo ha vivido muy bien y se siente muy unida a Exacto. los personajes. O sea, me fue comentando cosas así. A día de hoy, ella se está leyendo el segundo libro conforme lo voy escribiendo y me machaca. Me machaca, tío, porque se queda se queda súper loca con lo que va pasando más adelante. Entonces a mí es algo que me encanta. Y la veo disfrutar a ella también de mis historias. Pero bueno, Sí, sí, es un placer tremendo, claro. así que bueno, ahora sí que ha llegado el momento. Vamos a presentar la saga de Calais. Y bueno, Sí. Bueno, espera, sí, sí, dime. es que, bueno, venía con el orden lógico, ¿no? Porque yo te estaba hablando, tú me preguntas, la pregunta anterior fue que cómo llegué a la, al primer libro publicado, ¿no? Ajá. Y te empecé a hablar de que sí, lo publiqué con una editorial tradicional, pero después me di cuenta que había necesidad de saltar al mundo de la autopublicación. Y es justamente el proyecto sobre el que tú me vas a preguntar ahora. Ah, claro, pues vamos allá. Pues entonces vamos a empezar ahora. Vamos a presentar. Aquí Andrei nos va a traer, nos va a presentar la saga de Calais. Y bueno, ¿cómo nace esta saga? Bueno, justamente, como te estaba contando, ya para el año 2020, 2021, realmente, yo me estaba diciendo, bueno, ya, me queda claro de que la opción es la autopublicación. Puedo publicar un libro de calidad con todo lo mismo, con los mismos pasos por los que pasaría con una editorial y perfectamente puedo manejar yo todo el proceso, puedo tener control del proceso, vamos allá. Y fue el momento ya decisivo con el que me lancé, ¿no? Eso fue ya el 2021. Y yo me he dicho, bueno, a ver, ¿con qué libro lo vamos a hacer? Porque realmente eso implicaba un poco de experimento, porque sí, le estudié mucho cómo funciona el proceso de la autopublicación, específicamente en la plataforma de KDP de Amazon, Ujú. pero bueno, era un poco riesgoso también. Y yo me dije, bueno, el proyecto grande, ese que he estado posponiendo tantas veces, no lo voy a publicar así de primera. Vamos a empezar por algo pequeñito. Y me pongo a revisar en los proyectos que tenía empezados y desempolvé un proyecto que yo había empezado, creo que fue en el año 2017, 2018 aproximadamente, que había escrito, vaya, la concepción me cayó como un rayo en la cabeza. Fue una cosa así que me apareció de repente en la mente. Incluso recuerdo que escribí el primer capítulo así de primera, pero bueno, lo tuve que dejar ahí porque tenía muchos compromisos académicos. Pero bueno, ya llegado este momento, dijo, perfecto, vamos a desempolvar este proyecto y vamos a darle vida. Y es la historia de Calais. Entonces, releí los materiales que tenía, los apuntes que tenía y así, me resultó bastante fácil porque yo me he dicho, bueno, es una historia en principio sencilla, es una historia más bien enfocada al público infantil, aunque perfectamente la puede disfrutar cualquier persona, y me senté y pensé en qué tipo de libro yo quería, para qué público yo lo quería, y maduré la historia. Eso realmente fue relativamente rápido porque ya te digo, la historia estaba ya mucho tiempo dentro de mí. E incluso redactarlo fue súper rápido porque, a ver, el libro tiene
esta es la primera impresión que hice. Acércalo un poquito No sé más, si se verá, acércalo un poquito más a la cámara. Ahí está. si se verá bien. Sí, así, perfecto. Es un libro finito, o sea, tiene esta edición, por ejemplo, tiene 112 páginas, son aproximadamente 24.000 palabras. Depende de las clasificaciones, ¿no? Hay gente que lo clasifica como un relato largo, hay personas que lo clasifican como una novela corta. A mí las clasificaciones no me interesan mucho, pero bueno, ahí está. Entonces, yo recuerdo que cada capítulo son 21 capítulos, y yo cada capítulo, yo me sentaba y yo lo redactaba, me tomaba hora y media redactar. O sea, fue muy rápido. Yo redactaba un capítulo por día aproximadamente, y yo en aproximadamente un mes yo escribí el libro. Porque ya te digo, ya estaba completo en la mente. Lo Claro. que hice fue solamente redactarlo. O sea, la historia ya estaba, solamente había que redactarla. Después vino, por supuesto, el proceso de revisión, lo mandé a mi editora. Digo editora porque después podemos hablar sobre eso también, que es mi propio proyecto. Es todo en el marco de la autopublicación, para que no haya confusión. Bueno, a aquellos otros lectores que me pudieran dar su retroalimentación, lo mandé después al maquetador profesional, me encontré un ilustrador. O sea, los mismos pasos que una editorial te pueden llevar un año o más, yo lo hice en pocos meses. Y con una calidad que, según la opinión de todos los que lo han leído, que todos los que han cogido el libro en sus manos, ha sido muy buena. Entonces yo estoy súper feliz porque, bueno, fue mi primera experiencia autopublicando, fue mi primera experiencia publicando algo que es 100% mío, porque, bueno, ya decía que había publicado con una editorial española este libro de cuentos, pero, a ver, no son historias realmente mías. Yo las traduje y las adapté, que eso es un trabajo bastante difícil, pero son cuentos folclóricos ya existentes. Ahora, esta es una historia 100% mía. Y también es muy cercana a mí, porque es como, o sea, tiene mucho de mi familia, tiene mucho de mi entorno, de mi infancia, y fue realmente una historia que escribirla llevó mucha pasión. Llevó mucha pasión y bueno, estoy súper contento del resultado. Y también las personas que me han escrito, los lectores, también les ha gustado mucho. Y eso, bueno, yo el libro lo publiqué en septiembre del 2021. O sea, yo lo que vendría siendo primavera y verano del 2021 me dediqué a todo lo que necesitaba el libro, empezando desde la redacción hasta ya los últimos toques de la portada y la maquetación, y por supuesto la promoción en las redes sociales. Y bueno, lo publico en septiembre del 2001 y me quedo con el entusiasmo de que, a ver, me quedo con muy buen sabor de boca, porque controlo todo el proceso, obtengo buenos resultados, por supuesto modestos, porque no tengo una super comunidad que me haga un bestseller, pero está bien, o sea, promete. Claro, Así me lancé a hacer la segunda parte de la saga, porque, a ver, realmente el primer libro se puede leer incluso como un libro autoconclusivo, porque, bueno, en principio la historia en gran parte se cierra, pero el problema es que yo abro un mundo que tiene mucho potencial, y es lo que me han dicho muchos lectores que lo han leído. Me dicen de que incluso se les hacía pequeño. Claro, el libro yo lo hice justamente pequeño, breve, con un lenguaje sencillo y directo, porque lo hice pensando en un público infantil. De ahí la forma en que está escrita. Pero igual te digo, lo puede disfrutar cualquier persona. Entonces, al ver que realmente a la gente le ha gustado mucho y que tiene mucho potencial, pues decido convertirlo en saga. Y es lo que está sucediendo. A escribir la segunda parte, que ya se tiene más del doble del volumen de este. O sea, si este fueron 23.000 y pico de palabras, ya el otro tenía 47.000 palabras. O sea, el doble. Brutal. Y igual que dejo así el camino abierto a muchas más partes. ¿Cuántas más partes van a ser? Bueno, me resulta difícil responder a esa pregunta, porque depende de muchas cosas. Depende del éxito que vaya teniendo la saga y depende de la evolución que vaya teniendo la historia. No me gusta forzar las historias,
para cumplir con un número. No, no, no. Si la historia ya se agotó, si la historia ya dio todo lo que tenía que dar, hay que cerrarla. Y no porque decir, no, que estás vendiendo muchos libros. Sí, pero después lo que venga no va a tener calidad y al final lo que estoy haciendo es arruinando mi reputación como escritor. Para mí lo más importante es que tenga calidad la historia y que las personas disfruten la historia. Si son 3 libros, 3 libros. 4, perfecto. 5, perfecto. Entonces, pero bueno, lo estoy manejando así. Ya he estado prometiendo en las redes sociales que para el año próximo, si no ocurre algo extraordinario, saldría la tercera parte de la saga Calais. Y porque ya te digo, estoy muy entusiasmado con la acogida que está teniendo la saga y también la propia historia, ¿no? Me ha atrapado a mí mismo y bueno, creo que sí que tiene el potencial para poder ganarse el corazón de los lectores. Es que eso es algo muy, muy profundo. Cuando tú creas algo y tiene muy buenas críticas y a la gente le gusta y te impacta, después es algo que te va llenando. Por ejemplo, yo con mi libro fue algo que empecé a escribir a mano y lo leíamos mis amigos y yo en el recreo del colegio comiéndonos el bocadillo. Y fue algo realmente asombroso porque al cabo de los años, esa pequeña historia que yo hice en una pequeña libreta con un capítulo que era una carilla por delante y por detrás, hoy en día es una novela de 200 y pico de páginas, el primer libro. Y cada vez como este proceso de creación, cómo va evolucionando y cómo va pidiéndote más. Porque al fin y al cabo es lo que nos pasa a los escritores cuando creamos sagas o cuando creamos personajes. La propia historia nos va pidiendo más, me pide más, me pide más. Y es como va evolucionando. Y no solamente la historia, sino el escritor, los personajes, la narrativa, el cómo te vas mejorando a ti mismo. De hecho, es que bueno, es que aquí en este podcast también hablamos sobre consejos y damos consejos a los escritores, a gente que está empezando a escribir o que no se están o que se está animando a ello y no sabe cómo empezar. Aquí tengo yo vídeos que pueden ayudar a la gente. Y también lo que quiero es profundizar un poco más en general para que la gente se anime y que el mundo este de la literatura nunca se acabe y que siempre hayan libros, porque al fin y al cabo es lo que nos da y lo que nos llena un poco la vida. Porque el mundo de la fantasía, el propio nombre está bien dicho, es fantástico. Aquí puedes crear lo que te dé la real gana, porque dándole un poquito de credibilidad, creando buenos personajes, un nuevo argumento, una historia que te atrape, ya es algo realmente único. Y es muy de nosotros. Cada cosita que leas tiene un fragmento de mejor de una mala experiencia, o un buen recuerdo, o un sentimiento hacia una persona, o hacia una madre, o un hijo. Todo lleva una serie de consecuencias que se van uniendo entre sí y acabas creando algo único. Pero vamos a entrar un poquito más en detalle. Vamos a indagar, porque yo he indagado en ti, en toda documentación que me has mandado, sobre Calais y todo. Y yo, para que los escritores también se pongan un poquito, bueno, los espectadores se pongan un poquito en contexto y profundemos un poquito sin hacer muchos spoilers, siempre. ¿Qué son los... ¿Hay como lo he escrito? Antiquis, ¿no? ¿Antiquis? Los antiquis. Bueno, los antiquis es el nombre de las criaturas que son como, realmente no se diferencian mucho de los seres humanos, pero son los habitantes de este mundo donde vive Calais. O sea, el propio Calais es un antiqui y es como que la población, es como decir los humanos en el planeta Tierra, bueno, los antiquis son la población fundamental en este mundo. La palabra antiqui es un juego de palabras, un juego de letras, realmente, de la palabra antiguo. Uh-huh. Porque una de las cosas que me inspiró mucho esta historia es un poco como que dándole, buscando el pasado de culturas que conocemos hoy por la historia, ¿no? Por ejemplo, te has dado cuenta leyendo el libro que, por ejemplo, la pirámide que está en el fondo es una pirámide escalonada igualita a las pirámides de la cultura azteca, de la cultura maya. Uh-huh.
Hay muchos elementos también. Por ejemplo, hay una parte donde Calais está como que como una especie de disfraz para la ceremonia. Es el mismo tipo de vestuario ceremonial que se usaban en las culturas aztecas y mayas. O sea, tuve muchos elementos. Y un poco como que jugué con eso, ¿no? De que, bueno, existen muchos misterios del origen de las culturas precolombinas y lo conecté con esto, ¿no? Y entonces un poco que me lo empapé de esa, al menos de la estética, ¿no? De esa cultura. Y en medio de ese juego, bueno, pues que surgió la palabra Antiki, que es el nombre de estos personajes, que son, a ver, físicamente hablando, son como que más bronceados, porque en el mundo de los Antikis nunca es de noche, por tanto, si nunca es de noche, bueno, pues estás muy bronceadito. Tienen el pelo así muy negro, así muy, más así como que al estilo así de los aborígenes, de los pueblos originarios de América Latina. Uh, Estéticamente así, ¿no? O sea, realmente no se diferencia mucho de los seres humanos. Claro, cuando ya tú vas a ver propiedades de esas criaturas, diferente, ¿no? Porque viven en otro mundo que para que puedan vivir ahí necesitan ese tipo de características físicas ya internas, o sea, elementos que no se ven. Por ejemplo, ellos cuando se curan, necesitan curarse, ellos sencillamente se quitan la ropa y se acuestan en la hierba para que les dé el sol. O sea, simplemente con obtener la energía del sol, ellos mismos pueden sanarse. Hostia, Entonces, bueno, me parece eso muy curioso, ¿eh? Eso me ha gustado, porque aquí sí. la siguiente pregunta es que, claro, he leído claro, que el sol tiene, lo usan como, también como de protección por el tipo de magia que tiene. Y yo aquí te quería preguntar en qué tipo de magia te has basado para englobar en el mundo y el por qué nunca se hace de noche. Una de las curiosidades que tengo. Bueno, aquí tenemos que hacer alerta de spoiler, ¿verdad? Un Si poquillo, alguien... no tengo sticker para poner aquí alerta de spoiler. Creo que me hacen un cartel, lo voy a poner aquí en pantalla, alerta spoiler. Sí, sí, porque claro, es que hay que explicar, ¿no? Para poder responder a esa pregunta hay que entrar en detalle. Bueno, A ver, lo vamos a empezar entramos por lo más sencillo. exactamente, más breve posible para no hacer mucho spoiler. Sí, a ver, lo más sencillo es eso, tu última pregunta, que ¿por qué nunca es de noche? Bueno, nunca es de noche por una cosa muy sencilla. A ver, el título del libro, Calais y el mundo del Tinahón, bueno, nos dice mucho, aunque realmente lleva trampa para confundir. Pero bueno, sí, es un mundo dentro de un tinajón. Un tinajón, en idioma español existen varias palabras para denominar a este objeto. Es como una gran ánfora, una gran tinaja de barro que se utiliza para almacenar agua. O sea, se ha utilizado no tan solo en España y en América Latina, sino en muchos países. Yo recuerdo que viajando por Georgia, que es un país del Cáucaso, me encontré mucho con las tinajas que ellos las suelen usar también para recolectar agua de lluvia, como para almacenar el vino, que ellos producen mucho vino. Bueno, pues este gran tinajón, que es más o menos vendría siendo del alto de una persona, dentro de este tinajón existe un mundo. No voy a decir por qué y cómo sucedió para que no estar arruinando la historia. Pero bueno, existe un mundo. Pero ese mundo, imagínate que ese tinajón está dentro de una cueva. Bueno, ¿de dónde sale la luz? ¿Qué luz tienen para vivir? Bueno, es que dentro de ese tinajón, dentro, está flotando un diamante. Ajá. Y ese diamante suple la función del sol. De hecho, en el libro ellos le llaman así, el sol de cristal, Ah, ¿verdad? wow. Porque realmente es un diamante que cumple la función de sol. Ahora imagínate, fíjate que el mundo del tinajón, aquí también jugué con algo interesante. Nuestro mundo es redondo, ¿verdad? Y Ajá. tenemos el sol fuera. Imagínate que tú le des la vuelta como una pelota que tú rompes y le abres un huequito, le des la vuelta, por tanto, el mundo no va a ser por fuera, sino va a ser por dentro. Ajá.
Sí, sí, ¿verdad? sí, te entiendo. Entonces, el tinajón, imagínate la parte, la capa, las paredes internas del tinajón. Bueno, pues las paredes internas del tinajón es donde vive la gente. Es como decir, en nuestro planeta, la corteza terrestre. La corteza terrestre le da, es el manto que cubre la Tierra, ¿verdad? Bueno, pues ese manto en el mundo del tinajón es lo que cubre las paredes internas del, Del del mundo. tinajón. Ujú, sí. Exacto. Y entonces ellos, por supuesto, ya te imaginarás que son súper, súper diminutos y viven allá adentro. Entonces, en el medio, flotando, está ese diamante que cubre la función del Sol. Pero como él no se mueve para ninguna parte, él siempre está ahí. Bueno, pues por ese motivo es que siempre es de día. Sin embargo, hay como una especie de momento que es el que ellos utilizan para descansar, para dormir, para también descansar de la luz, que es el que se llama las horas de los rocíos. O sea, es un momento en el que el rocío se acumula en la superficie y es muy pesado estar fuera. Claro, el rocío para nosotros es una cosita diminuta, ¿verdad? Cuando eso lo vemos por la mañana encima de las hierbitas. Bueno, Ujú. pues en este mundo diminuto, el rocío son grandes bolas de agua que van flotando de un lado a otro, muy pegajosas, y nadie quiere estar fuera de esas horas. Entonces todo el mundo se encierra en sus casas, así para que no dé ningún tipo de luz dentro de la casa, está muy oscuro. Ellos se libran de ese rocío pesado y bueno, aprovechan para dormir. Este es el momento en el que el equivalente a la noche, ¿no? Que es el momento que nosotros utilizamos para descansar. Bueno, ellos utilizan el momento para descansar las horas de los rocíos. Pero como tal, el sol de cristal sigue alumbrando y por eso es que nunca es de noche. Ah, pues me parece. Ahora, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es que ¿de dónde saqué este sistema de magia? Bueno, aquí he sido bastante pícaro porque a mí me gusta mucho jugar con estas conexiones entre los libros. Y tengo otro proyecto que es este proyecto grande, que ya lo he mencionado en la entrevista un montón de veces, el proyecto grande que llevo muchos años posponiendo y que ojalá lo pueda publicar este año. Bueno, estos dos proyectos realmente no es que no es que sea una precuela o una secuela, no, nada de eso. Es una saga totalmente distinta. Sin embargo, todo ocurre en el mismo mundo, pero muchos años después y en lugares totalmente distintos. Ahora, para entender la magia de ese cristal y por qué todo ocurrió, realmente en el libro, en este primer libro, hablo bastante, doy pistas muy importantes sobre esto, pero no lo cuento todo. En el segundo libro, que es Calais y el misterio del agua, profundizo un poquito más en el misterio. Pero por supuesto no lo digo todo porque necesito esos secretos y esos misterios para ir desarrollando la trama como se merece. O sea, si yo lo contara todo desde el primer capítulo, bueno, pues no tendría gracia ninguna. Los Exactamente. personajes los personajes necesitan ir descubriendo esta historia por sí mismos. Ahora, ese sistema de magia realmente va a entenderse a plenitud. A ver, no entenderse a plenitud. Vamos a saber el origen real de este sistema de magia. No sabría decir si tal vez en la saga de Calais como tal, sino en esta otra saga. O sea, aquí viene un poco mi picardía. Cuando leas la saga de Calais, que es una saga realmente más para un público infantil, pero bueno, la mayoría de mis lectores a día de hoy son lectores adultos, ellos van a encontrar muchas respuestas en esta otra saga, porque realmente están interconectadas de muchas formas. Esto no significa que alguien haya leído la saga Calais y se quede sin respuestas. No, 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 no. Va a tener todas las respuestas que necesita la historia de Calais. Claro. Ahora, si a alguien le gustó la saga de Calais, por supuesto que va a tener la oportunidad de profundizar en muchísimas más cosas que ya no tienen que ver nada con la historia de Calais, pero sí con muchos elementos de su universo fantástico, pues en otra saga, que es otra historia completamente distinta, es otro momento histórico y geográfico totalmente distinto, pero que va a saciar esa sed que puedan tener los lectores, que todos sabemos que los lectores de fantasía, mientras más grande tú le escribas el libro, bueno, pues mucho mejor
porque están ávidos de esos universos Claro. fantásticos, de esas historias interesantes. Más o Entonces, menos, aquí estoy jugando con esos dos elementos. sí. Aquí más o menos has hecho algo similar como lo que ha hecho J.K. Rowling con el universo de Harry Potter, con el universo de Animales Fantásticos. Más o menos similar, quiero entender. Más o menos puede ser, pero mucho más distante. Mucho Sí, más distante porque realmente, por ejemplo, si tomamos Animales Fantásticos, vemos personajes que estuvieron presentes eh, en Harry Potter. El más clásico, Dumbledore, sí, ¿verdad? O exacto. sea, Dumbledore está ahí, en medio del meollo de Animales Fantásticos. Exactamente. Y fue un personaje protagónico en Harry Potter. Pero en mi historia es mucho más alejado, porque estoy hablando de miles de años de diferencia, de miles de kilómetros de distancia y de contextos totalmente distintos. O sea, me parece muy interesante, Ah, me parece muy interesante todo eso, porque también mi siguiente pregunta, para que la continúes contando lo que estás explicando ahora mismo, yo te voy a preguntar que, ¿cómo fue la creación de ese mundo, del mundo de Tina Home? Para tú ya englobas un poquito el Calais y el nuevo proyecto, y ya lo encajas un poco todo. bueno, sí, a ver, como tal la historia de Calais no surgió así con ese plan premeditado del que puedo hablar ahora, ¿no? Realmente fue una historia más sencilla que me vino así, de un día a otro. Estaba revisando algunos materiales en casa y así en ese momento de inspiración, ¿no? Como podrían llamar algunos, pues me vino esa idea y fue como una especie de mezcla de sentimientos de nostalgia de mi infancia, de mi hogar materno, de mis abuelos, de mi propia experiencia ya viajando por el mundo. Uh, y yo creo que todo eso de una forma inconsciente, ¿no? Porque el cerebro funciona así. Bueno, pues lo preparó todo y me lo presentó. Una cosa así como que, o sea, un chasquido de dedo y bueno, ya, y apareció la historia, ¿no? Por supuesto, cuando la historia te parece así de repente, tú te empiezas a hacer preguntas, ¿no? Y cuando vas empezando a hacer preguntas, la historia se va formando a sí misma. Pero como tal, a decirlo así de una forma muy resumida, la historia de Calais no es más que una versión de mi propia infancia. Y Calais pudiera ser mi yo pequeño, pero no tan solo yo y mis hermanos. O sea, sería como que mis tres hermanos fuéramos una misma persona e hiciéramos una parodia de nuestra infancia y nuestra infancia con nuestros abuelos. También, sí, los padres, etcétera, pero bueno, aquí le hago más acento a la presencia de los abuelos. Y ese entorno que yo así recuerdo con tanta nostalgia de la niñez, del verdor, de muchos paisajes alrededor mío, bueno, pues eso fue lo que me motivó. De hecho, en muchos momentos, muchos pasajes del libro, que cuando mis hermanos leyeron el libro, enseguida se dieron cuenta que realmente son metáforas de escenas reales, de momentos reales de nuestra infancia. Y es un libro bueno, que explota mucho esos valores, esos momentos de las relaciones familiares, ¿verdad? Del acercamiento a la naturaleza y del autoconocimiento de las personas cuando estamos en esa edad de tránsito, ¿no? De la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la juventud, que nos hacemos tantas preguntas. Y la tesis como tal viene de un recuerdo real con mi abuela. Yo recuerdo que era muy pequeño y yo le pregunté a mi abuela, porque era una pregunta que ya me venía dando muchas vueltas a la cabeza y que yo recuerdo que cada vez que lo hacía era una pregunta que dolía porque explorar mentalmente la respuesta era difícil. Incluso a día de hoy me sigue provocando lo mismo. Y la pregunta es esta, ¿qué hay más allá del mundo? Cuando pregunto qué hay más allá del mundo, no me estoy refiriendo al planeta Tierra, ni a nuestro sistema solar, ni a nuestra galaxia. Me estoy refiriendo al universo. Uh, Aquí también vienen un poco mis inquietudes en la física, ¿no? De ese tipo de cuestiones que siempre me han interesado mucho. Y cuando tú ves, bueno, la astronomía, los estudios del universo, del cosmos. Sí, pero bueno, a ver, si tenemos un universo que puede ser finito o infinito, pero ¿qué hay más allá? Y si hay algo
más allá. Bueno, pues, entonces, ¿qué hay más allá de ese otro algo? Y cuando entras así a esa pregunta y te intentas imaginar qué hay más allá de ese otro más allá, realmente tu cerebro empieza a derretirse porque no tenemos respuestas a día de hoy, De ni en la nada. ciencia, ni en ningún otro lugar acerca de eso. Sí, podemos tener algunas pistas de que sí, vivimos en un universo, pero ¿de dónde salió ese universo? ¿Y dónde está ese universo? Porque si hay una nada, ¿qué es esa nada? ¿Y qué hay más allá de esa nada? O sea, y yo recuerdo que esa pregunta, que fue una pregunta fuerte, mi abuela, por parte de padre, que fue la que se lo hice, ella me dijo, "Oh, no te hagas esa pregunta, qué cosas más locas, qué cosas", o sea, para ella también fue así desconcertante la pregunta. Y, y hay una parte en el libro que ese diálogo está un poquito cambiado, ¿no? Pero la esencia es esa. Y esa es la tesis fundamental del libro. O sea, ¿qué hay más allá de nuestro mundo? Y es la pregunta que se tiene que responder Calais. Porque Calais, cuando se va de su hogar, tiene una visión del mundo. Pero a medida que él va en su viaje de peregrinación a la capital, él va descubriendo que el mundo es más grande y por un fenómeno, un evento desafortunado, que no voy a decir cuál es, se da cuenta que el mundo realmente es otra cosa. Y a lo largo del libro lo va descubriendo, a marcha forzada, porque es un adolescente. Y tanto él en su momento como después el resto de los antiguis, las personas que viven en este mundo, se dan cuenta de esa realidad, es algo chocante, es algo que los remueve por completo. Esa otra pregunta, o sea, ¿qué sucede cuando tomas conciencia de que vives en un mundo que no es el que tú te imaginabas? ¿Cómo afecta eso a una persona? Y esa pregunta la exploto en el segundo libro. Y nos vamos dando cuenta en la historia que es algo que a nosotros mismos nos enfrentamos, ¿verdad? Pero Ujú. aquí lo pongo todo con un barniz de fantasía, pero son cosas reales. Por eso es que muchas veces cuando escribo la sinopsis o fragmentos de este libro, siempre digo que es una historia de fantasía para pensar en nuestro mundo real. Porque todas las cuestiones que se plantean aquí no son cuestiones locas de un mundo inventado. Es realmente nuestro mundo, pero puesto al revés. Entonces, para mí, como persona que reflexiona, ¿no?, filosóficamente en todos esos aspectos, bueno, fue bastante fácil en principio redactarlo, formarlo, pero también te abre preguntas que te dejan a ti mismo pensando, ¿no? Y eso es lo que quiero transmitirle a los lectores, que reflexionen sobre esos aspectos. Y, por supuesto, en paralelo, cuestiones tan importantes como el amor a la familia, la amistad, la valentía, la curiosidad. Y, por supuesto, para los más pequeños es algo fundamental, ¿no? Pero ya te digo, cualquier persona de la edad que sea va a leerse al libro y va a encontrar reflexiones que también les van a servir. Porque ya les digo, yo escribí el libro, sí, tal vez con un lenguaje sencillo, breve, conciso, pensando en el público infantil, pero también dejé escondidas muchas reflexiones que tal vez incluso solamente puedan darse cuenta las personas adultas. Y hay que por eso leerlo bien. Hay veces que personas que me han dicho, no, me lo leí de una sentada, me lo leí una tarde, me lo leí un par de horas. Y yo, bueno, qué bien, pero realmente entendiste todo lo que te quería decir. Es un librito pequeño, sí, es verdad, pero por ejemplo El Principito también es un libro pequeño. Es un libro que es más o menos de este mismo tamaño. Y tiene un montón de reflexiones que cada vez, en cada periodo de tu edad, te lo leas, bueno, pues vas a obtener una conclusión distinta. Ujú. Y tal vez este libro no sea tan profundo, por supuesto, como El Principito, que es una obra maestra, pero es un intento de hacer algo parecido. Y por eso siempre pido que lo lean bien, o sea, que vean más allá de esas De esas letras. cuestiones exactamente, porque digo reflexiones que tienen tela por donde cortar. Y bueno, ojalá que las próximas partes del libro, bueno, pues vayan por ese estilo, ¿no? Porque es realmente la esencia de este proyecto. Claro, claro. Así, totalmente de acuerdo porque cada escritor que escribe novela fantástica o cualquier otro tipo de género trata de decir lo mismo
con sus palabras para llegar a todo el mundo y nos gusta que se lea bien y que se entienda todo. Y que sobre todo también nos sorprendan cuando nos dicen, oye, esto que manteniste oculto me ha gustado cómo lo has descrito o cómo me lo has dejado de caer en estos capítulos y tal. Y tú dices, hostia, te has dado cuenta, me gusta el detalle. Sí, pero ahora vamos a dejar Calais, que es un libro recomendable, es una saga preciosa, muy llena de vida y de nuestra, bueno, de su infancia, de la infancia de Andrei, que está muy bonito. Pero vamos a centrarnos ahora, antes de pasar a lo otro, vamos a comentar tu canal de YouTube. ¿Qué es qué tipo de contenido añades tú a tu canal? Aparte de hablar de Calais y de Proyecto AA, que ahora hablaremos de eso. ¿Qué más cosas dices ahí? Bueno, yo tendría que empezar por preguntarte qué canal de YouTube, porque yo tengo 3 canales de YouTube. Mi primer canal de YouTube, que es el que actualmente se llama Ediciones Bajo la Estrella, que es mi proyecto editorial, que es el que te estaba hablando, ¿no? Que tengo mi web, www.bajolaestrella.com, es mi primer sitio web, que es donde publico todas mis cosas, ¿no? Como autor. Y se ha ido convirtiendo en un proyecto editorial, en una casa editorial de autor, es el nombre que le he puesto. Bueno, pues al final, mi primer canal de YouTube, que fue un canal completamente informal, sin ningún tipo de pretensión ninguna, yo te voy a decir, yo la abrí, creo que fue en el año 2000, sí, yo empecé a publicar en el año 2010, finales del 2016 o incluso inicios del 2017. ¿Por qué? Bueno, yo tuve mi primer teléfono móvil a los 26 años. Hostia. Yo tuve mi primer teléfono, mi primer teléfono móvil inteligente. Mi primer teléfono móvil de botoncitos lo tuve a los 24 años. Estoy hablando del año 2014. En el 2016 me regalaron mi teléfono inteligente y Internet como tal, así a hacer este tipo de cosas que estamos haciendo tú y yo, poder ver videos de YouTube, eso fue posible en mi vida a partir de los 26 años. En el año 2016, que es cuando vengo de Cuba aquí a Rusia. Porque en Cuba el internet que había era muy poquito y muy lento. Por ejemplo, el primer internet, así entre comillas, que yo tuve fue en la universidad, porque en la universidad nos daban gratis. Cada mes creo que eran 20 megawatts, no recuerdo ahora la cantidad, nos daban una cantidad muy pequeñita de megas que alcanzaba realmente al mes, alcanzaba para revisar el correo y ver alguna que otra página en HTML. Después, cuando yo empiezo a trabajar, en mi trabajo había internet, pero no lo suficientemente veloz como para yo abrir, por ejemplo, YouTube. Yo lo más que podía hacer era abrir páginas HTML para leer texto y alguna que otra fotografía. O sea, que era un internet prácticamente nulo. Y era realmente en el espacio del trabajo. En mi casa, nada. Porque ya te digo, en Cuba el internet ha empezado más tarde y con muchas limitaciones. Por tanto, yo tuve mi experiencia como tal, así plena, en internet, realmente hace muy poco. Hace 6 años aproximadamente. O sea, yo tenía 26 años cuando llegué a Rusia, ahora tengo 32, pronto voy a tener 33. Y estos han sido los años en los que yo realmente he incursionado en internet. Entonces, con esas poca experiencia de vida, ¿no?, acumulada, bueno, pues empecé así a interactuar. Y yo abrí enseguida mi canal de YouTube, pero era más bien para una cosa informal, un hobby para poner los videitos que yo iba publicando con mis amistades, una cosa muy inocente sin ningún tipo de pretensión. Pero fue pasando el tiempo y me planteé en varias ocasiones, según el tiempo que yo tuviera libre, ya hacer algún tipo de video más elaborado, porque realmente mi proyecto Bajo la Estrella, que es mi proyecto editorial que engloba todo lo que yo vaya escribiendo, empezó en el año como tal 2014. Con ese poquito internet que yo tenía, bueno, yo lo dedicaba exclusivamente a eso. Entonces,
ya cuando llego a Rusia, que tengo más posibilidades, bueno, pues empiezo a explotar más todo eso. Y ya te digo, ese primer canal sufrió de esa falta de conocimiento y experiencia, y tampoco porque no tenía la intención de convertirlo en algo así de que, bueno, ahora voy a ser booktuber y entonces voy a empezar. No, nunca estuvo en mis planes. Y eso, como todo el mundo sabe, es fatal para el algoritmo. Entonces yo fui acumulando una serie de seguidores muy heterogénea. Muchos rusohablantes, muchos hispanohablantes, distintos intereses, porque yo publicaba cualquier cosa. Entonces cuando ya un par de años después, 3 años después, me lo tomo más en serio y yo digo, bueno, voy a coger este canal para hacer algo interesante. Y es que empiezo a hablar de literatura, es que empiezo a hablar de cosas más serias, que son los videos que actualmente he dejado en ese canal, el de Ediciones Bajo la Estrella, que antes se llamaba Andrés B. Arens. Bueno, los demás yo los borré y he dejado eso como tal. Pero ya desde hace un año o dos que mis ambiciones en las redes sociales han aumentado y me lo he tomado de una forma un poquito más profesional, entre comillas, me di cuenta que ya el algoritmo en ese canal estaba destruido y ya no había forma de cómo salvarlo. Por tanto, dejé ese canal, incluso me aconsejaron hasta eliminarlo, pero qué sé yo, le tenía demasiado cariño y lo dejé ahí como un repositorio. Y me abrí un nuevo canal, que es el actual canal de... bueno, realmente, después me abrí el canal que se llama Adamer Esla, que es un canal que yo dedico única y exclusivamente a hablar de la Tierra Media, hablar de la obra de Tolkien. Allí todos los videos, ese es mi canal más grande, que tiene 4.000 y tantos seguidores, que ya incluso puedo hasta monetizarlo. Es un canal dedicado solamente a la obra de Tolkien. Publico videos hablando sobre un personaje de la obra, un episodio de la obra, un libro de la obra, de las películas, de la serie que salió el año pasado. Tengo muchos directos incluso. Y ya sí lo hacía de una forma más profesional. Poquito a poco fue aumentando la calidad y bueno, ha tenido el resultado que ha tenido. O sea, en un año yo pude lograr 4.000 suscriptores y una buena cantidad, una cantidad considerable de visualizaciones, etc. Después, bueno, en paralelo, un tiempo después, creé un tercer canal. Porque decía, bueno, es que no puedo mezclar mi propia experiencia de escritor con la obra de Tolkien. O sea, quien viene a este canal es para ver a Tolkien, no a verme a mí. Puedo hablar de vez en cuando de mis cosas, ¿no? Hay veces que pongo alguna especie de como publicidad, ¿no? De mis libros. Pero no se puede engañar así a los usuarios porque no funciona así. Entonces me creé un tercer canal que se llama Andrei B. Arens, que sí hablo netamente de fantasía. Empecé con un show que se llama Fantasía de Verdad, que así filmándome yo frente a la cámara, con una cámara profesional, todo así, lo más profesional posible, hablando de noticias relacionadas con la fantasía. Tengo muchos videos, pásanse a verlo. Después estrené un segundo show que se llama Hablemos de Fantasía, que es más reflexivo, más atemporal, donde igual hablo cosas de la fantasía. Y de vez en cuando también comparto cosas de mis proyectos. Pero como tal, entonces, convertí ese primer canal que yo tenía, lo convertí en el canal de Ediciones Bajo la Estrella, que vendría siendo el canal de mi página web. Que he ido poniendo videos de, por ejemplo, cuando el unboxing de mi primer libro, cosas más así de mi experiencia editorial, ¿no? Como escritor. Ajá. Los últimos meses, desafortunadamente, por cuestiones personales, he estado viajando de un lugar a otro. No he tenido tiempo de dedicarme a los canales. Ha sido realmente penoso porque yo el año pasado trabajé muy duro. Yo dedicaba muchas horas a la semana, sobre todo para estos dos últimos 2 canales, y de un día para otro tuve que dejarlo por la situación que ustedes saben que está ocurriendo aquí. Y realmente es muy penoso porque fueron muchas horas de trabajo intenso que de un día para otro tuve que dejar. Porque me tuve que ir del país un tiempo, no contaba ni con los recursos, ni con el tiempo, ni con las fuerzas para hacer lo mismo que estaba haciendo. Cuando más o menos me estabilicé, publiqué un par de videos en ambos canales
pero no es ni con la calidad que merece, y también al haber descuidado un poco la audiencia se nota el bajón de visualizaciones. Después me volví a complicar, tuve que volver a viajar. O sea, han sido realmente desde octubre del año pasado, finales de octubre del año pasado, hasta el día de hoy, han estado paralizados mis proyectos en YouTube por cuestiones ajenas a mi voluntad. O sea, me ha dolido muchísimo porque ya te digo, he trabajado muy duro en esos proyectos y al final he tenido que dejarlo porque no cuento con las condiciones ni técnicas ni de tiempo para dedicarme a eso. Claro. Entonces, ojalá y pueda retomarlo en breve con la calidad que merece, con las condiciones que merece, pero ni yo mismo estoy en condiciones en estos momentos de decir cuándo y cómo, porque mi propia vida en estos momentos es una veleta. O sea, no, por la situación que está pasando el país en estos momentos, es difícil. Y entonces lo que me estoy dedicando, bueno, es hacer lo que puedo, que es con las cosas que cuento a mano, ¿no? Que es la redacción la revisión, perdón, de este gran proyecto que tengo ya bastante adelantado, que aspiro a publicarlo en otoño, y a veces incluso tengo hasta miedo que pueda salir en otoño, porque ya te digo, han sido unos meses tan complicados, me esperan otros meses muy complicados igual en mi vida, que no sé. Estoy trabajando duro para cumplir la promesa que le he hecho a mis lectores, pero ni tan siquiera puedo prometer más allá de eso. Ojalá que sí, ojalá que pueda volver a YouTube, porque es un formato en el que me siento cómodo, es una audiencia muy leal y bueno, sí, ojalá que pueda seguir. Sí, hombre, claro que sí. Estaremos ahí para verlo. Vamos a seguir, aquí todos vamos a seguir el canal tuyo. Bueno, los canales vamos a darle a seguir. Vamos a apoyarnos entre nosotros, entre los poquitos Gracias. que vamos creciendo y nos ayudan a crecer. Ya, yo hago, como ves, yo hago directo en Twitch, pero mi contenido está en YouTube porque ahora mismo no puedo almacenar el contenido en Twitch porque el algoritmo te los borra. Entonces Ah, voy jugando con directo en Twitch, guardo en YouTube y también promociono en Spotify el contenido en podcast para que la gente también lo ujú. escuche. Así que bueno, está bien, pero nos apoyamos entre nosotros. Mucho ánimo a vosotros los que estáis ahí en Rusia, a todos también los ucranianos que también están como estamos en guerra. Mucho apoyo a todos porque la verdad es una situación que a todos nos afecta, porque hasta el problema de la guerra ha afectado a España con el tema de la gasolina y la electricidad. Es algo Claro. que ha sido un golpe, ha sido un golpe bastante grande, que nadie se esperaba. Pero bueno, Sí, sí. sin irnos más del Bueno, tema, vamos a hablar de lo que importa ahora. Ahora lo que importa es sobre tu nuevo proyecto. Vamos a hablar de él. sí. Y a ver, cuéntanos un poquito de qué va Proyecto AAA. Sí, he estado desde que empezamos la entrevista haciendo alusión a ese proyecto y bueno, al final vamos a hablar sobre ese proyecto. Bueno, para hacerte un poco la historia de una forma muy breve, a ese proyecto yo lo escribí, o sea, es una novela con ambición de saga, porque incluso es que me vino ya la concepción completa de la saga completa, en el año 2008. Yo tenía 18 años y, y fue un momento importante para mi vida, fue una especie de año cuasi sabático. Yo terminé el instituto preuniversitario, uh, es el año de servicio militar, pero por cuestiones de salud yo no hice servicio militar, hice como una especie de servicio, un año de servicio social. Pasaba mucho tiempo en casa, tenía mucho tiempo libre, leí mucho, estudié mucho y escribí mucho. Y fue un año así como que de síntesis, ¿no? Yo lo llamo, porque fue un año bueno para reflexionar sobre mí, sobre mi vida, sobre mis deseos. Y nació esta idea, fue como una especie de así de chispa, ¿no? Que viene, que a veces lo confundo incluso como si fueran recuerdos, ¿verdad? Y nació esta idea, nació este libro, que en ese año, en el 2008, escribí prácticamente con, bueno, una buena parte, más de la mitad del libro, pero después empecé la universidad y tuve que hacer una pausa. Yo en las vacaciones, cuando regresaba a casa, porque bueno, estudiaba en la universidad muy lejos, en un hospital, estaba albergado allá todo el tiempo, y en las vacaciones lo continuaba, de poco a poco.
Y cuando terminé la universidad, lo retomé y le hice así ya el cierre como tal, ¿no? Lo volví a revisar todo, terminé lo que faltaba y en el 2015 ya le puse el punto final definitivo. Es un proyecto muy que me tiene muy de cerca, ¿no? Cuando yo les hablo de Andrei como el nombre de mi marca personal, ahora lo denomino así, pero realmente es algo más profundo, ¿no? Tengo por ahí un artículo en mi página web que lo titulo Andrei, filosofía detrás de un nombre. Y yo explico un poco de dónde viene eso, ¿no? Yo desde pequeño he tenido la filosofía de que cada persona debe buscar su propio nombre. Yo estoy feliz con el nombre que me han dado mis padres, está ahí, pero es como que el nombre de tu esencia, el nombre de lo que tienes por dentro, ¿no? Es una misión que en lo que uno no, en el camino que vamos andando en la vida, que nos vamos descubriendo nosotros mismos, bueno, pues descubrirse, cuando te descubres a ti mismo, descubres algo, y ese algo debe tener un nombre. Yo encontré eso en el 2008, en ese periodo de mucha reflexión también, ¿no? Y coincidió con esto, vino aparejado con este libro, y el personaje principal incluso se llama así, se llama Andrei, y como que nos fuimos construyendo el uno al otro. A medida que yo iba escribiendo el personaje, yo lo iba creando a él, pero me iba creando a mí mismo, como persona, como escritor. Y nació así, ese nombre por el cual incluso me conocieron muchos rusos, ¿no? Me llamaban así, me llamaban Andrei. Y fue evolucionando como mi nombre en las redes sociales. Y bueno, ahora oficialmente lo denomino como la marca personal, ¿verdad? Pero bueno, ya te digo que filosóficamente hablando es algo más profundo. Entonces ese libro nació en ese proceso. Es un libro de fantasía épica, es la introducción a una gran saga que va a estar compuesta de unos cuantos libros. Y este primer libro, vendría siendo como la introducción. Cronológicamente no sería el primero, pero sí uno de los primeros y por el cual yo siempre aconsejaría empezar a escribir esta saga. Los demás libros están en borradores, están a bases de notas que empecé incluso en el año 2008. Pero bueno, este primer libro es el que está ya más cerca de ser publicado. El segundo libro está bastante adelantado, pero le queda tiempo, porque son libros grandes. Estamos hablando de libros voluminosos. Por ejemplo, este primer libro, no te puedo decir la cifra final todavía porque estoy en proceso de revisión, pero supera las 350.000 palabras. Ya, bueno, para que la gente se haga un poquito de la idea, me gusta hacerlo de mención y exagerarlo de esta manera como andaluz que soy. Esto es algo increíble. André, yo sigo su cuenta de Instagram. Es un tochaco así de grande. Es enorme. Es un libro gordo. A mí me encanta. Para que se hagan una idea, por ejemplo, los libros, por ejemplo, del Señor de los Anillos, que igual es un libro dividido en 3 tomos, cada tomo tiene 100 y pico ciento y pico mil páginas, ¿no? Y este libro le sucede lo mismo, o sea, cada parte, por ejemplo, la primera parte tiene de momento 114.000, la segunda parte tiene 135.000, la tercera parte igual supera las 100.000. Yo quiero publicarlo en Amazon en 3 volúmenes. No es una trilogía, es realmente un libro. Ya te digo, es el primer libro de una saga, pero va a estar dividido en 3 tomos, en 3 volúmenes, parecido así como ocurrió también, como fue publicado El Señor de los Anillos, por una cuestión del volumen. Yo perfectamente pudiera publicarlo así como el ladrillo que es completo, pero hay varias cosas que me dicen que no lo haga. En primer lugar, tengo que reconocer que soy una persona que como escritor está comenzando. Mi nombre todavía no es muy conocido. Por tanto, eso disminuye la probabilidad de que una persona decida invertir, decida gastar su dinero y su tiempo en una obra que es muy extensa con un autor que no lo conoce. Eso es una realidad que hay que admitir. Yo soy intento asumir la mayor cantidad de modestia posible
y asumir esa realidad como lo que es, o sea, sin ningún tipo de problema. Y también está el problema de la cantidad de páginas admitidas por Amazon para los libros impresos. Creo que no deben superar las 800 y tantas Páginas, páginas. sí, 800. Exactamente. Este libro, a ver, yo puedo poner la letra súper chiquitica, yo puedo apretar los renglones, pero no va a ser legible. En Exactamente. un formato cómodo, en un formato más o menos estándar en el que se suelen publicar los libros, este libro, qué sé yo, él debe rondar como las 1000 páginas o incluso superar las 1000 páginas. No he hecho todavía una maquetación como para dar una cifra exacta, pero es un libro que supera ese límite que establece Amazon para los libros impresos. Claro. De los que se publican originalmente en Amazon, por supuesto. Tú vas a Amazon y compras un libro, pero es que te lo está vendiendo una editorial a través de Amazon. No es un libro que imprime Amazon. No, A ver no, si se me entiende. porque Amazon no todavía, como KDP no tiene como una marca, su primicia que te deja en el logotipo. Simplemente lo que hace referencia a la venta de Amazon, para que nos entendamos, es lo que es la parte La principal, impresión. la impresión, que es lo que te viene cuando abres el libro de Amazon con todos los derechos de, sí, del autor y tal, pero que la plataforma es KDP de Amazon, vienen de ellos. Todos los derechos reservados vienen para Amazon y nosotros que somos los autores que publicamos con ellos. Claro, entonces ese límite físico en los libros físicos ya me hace plantear un problema real. O sea, yo no podría publicar este libro con el tipo de maquetación de calidad que requiere, porque va a tener más páginas que las que Amazon permite. Yo pudiera publicarlo en digital, pero es que en digital solamente no sirve. Hay que publicarlo también tapa blanda, en tapa dura. Por tanto, ¿cuál es la salida? Bueno, publicarlo en 3 tomos. Claro, Cada tomo es lo suficientemente grande como para presentarse como un libro propio y, a ver, a lo mejor el que no esté al tanto de todo esto que estoy explicando, entra a Amazon y lo ve como una trilogía. Bueno, pues perfecto. ¿Quieres llamarlo trilogía? Llámalo trilogía. Lo importante es que al lector le guste y que lo adquiera. Entonces, vendría quedando así. Es un libro dividido en 3 tomos, en 3 volúmenes. Y es lo que tengo pensado hacer en otoño, que ojalá, repito, que se me dé porque recién acabo de terminar la revisión del segundo tomo, me queda el tercero, pero con esta situación tan inestable que estoy teniendo en mi vida, la situación se me vuelve más difícil, porque tengo que viajar mucho, porque muchos problemas. Pero bueno, estoy trabajando duro para que eso pueda ser posible. Es un libro que, ya les digo, es fantasía épica, muy de cerca, me llega muy de cerca porque surgió en un momento importante de mi vida, va mucho de mí y de personas bueno, que también de alguna forma han estado en mi vida también, ¿no? Y tiene mucho, que no sé, hablarlo ahora sería poco productivo porque, no sé, no me gusta estar adelantando con tanto tiempo de antelación antes de publicar el libro, pero ya les digo, es una historia épica, tiene magia, mucha magia, sí, tiene combates, aunque estoy intentando uh, buscar la forma, ¿no? Tal vez como muchos escritores puedan intentar buscar, marcar mi estilo, mi estilo propio. Por supuesto, hay elementos que podrán parecer similares a otros libros. Yo creo que en el género de la fantasía cada vez se nos va haciendo más difícil buscar una historia que sea totalmente original, porque a pesar de que la fantasía da mucha posibilidad a eso, ¿no? A crear algo nuevo, bueno, pues nos solemos encasillar un poco y beber de lo que ya está escrito. Por eso es que a veces que leemos un libro y dices, no, me recuerda tal libro, no, me recuerda tal libro. Realmente es cada vez más difícil. Pero bueno, ojalá que sea lo suficientemente original para que las personas les guste. En mi estilo también literario intento ser diferente. Esperemos que eso le guste a los lectores. Ya te digo, por una parte puede ser un libro que sí, que es un libro estándar de fantasía épica, pero por otra
experimento muchas cosas. Y ojalá que, bueno, que esos experimentos tengan buena acogida y que, bueno, que el libro marque su propia huella, ¿no? Para que guste, para que sea exitoso, para que llegue a muchas personas. Entonces, bueno, a medida que voy retrabajando el proceso de redacción, de corrección, perdón, de revisión, bueno, voy viendo otras cositas, otros elementos. Me estoy dedicando también a darle promoción a la saga Calais, que es la que tengo escrita. Me estoy dedicando a incentivar mis redes sociales, sobre todo Instagram, ¿no? Que es lo que más o menos ahora tengo la posibilidad de hacer. Porque bueno, ya les expliqué que YouTube no lo puedo, pero, por ejemplo, Instagram sí puedo hacerlo. Y bueno, crear mi comunidad para que, bueno, tener la mayor cantidad de personas cerca y que, bueno, sean los primeros en recibir mi obra. Es un libro extenso, sí, aunque bueno, como dije en uno de estos reels que acabo de publicar, un libro de fantasía realmente, para un libro de fantasía está normal. Está normal, ¿no? Está muy bien, porque aquí, por ejemplo, Manu, aquí nos dice, bueno, la fantasía la simplifican mucho en dragones y hadas. Siempre lo generalizan de esa manera. Pero hay mucho por hacer en toda la fantasía, porque, claro, la gente que nos gusta la fantasía, sí lo generalizamos todo y nos metemos en ella. Hay gente muy radical que, la fantasía son dragones y hadas, y siempre se creen que van a ver lo mismo. No, se equivocan. Pero en el momento que entran en ello, ya cambian su manera de verlo. Porque lo vives de otra manera, claro, totalmente diferente. De hecho, cuando yo hablo de mi libro, siempre cuando eres novato o eres joven y todavía no sabes cómo encajar lo que estás haciendo todavía, pero yo siempre he dicho que mi libro es de ciencia ficción. Hasta que entendí que mi libro no era de ciencia ficción, mi libro era de fantasía. Entonces, cuesta un poquito. No, tu libro es ciencia ficción, entonces tienen que salir cosas de tecnología, cosas realmente sí, que te vuelan la cabeza. Pero cuando le explicaba con el libro, se me no, tío, tu libro no es de ciencia ficción, tu libro es de fantasía. Y yo, bueno, sí, tienes razón. Sí, hay veces ocurre eso, ¿no? Que sí, que la frontera a veces se vuelve difusa entre los géneros. Yo no soy mucho de estar usando clasificaciones y estar encasillando las obras. Yo escribo una historia cuando me viene a la mente y la escribo sin estar pensando en ese tipo de etiquetas. Ya cuando la historia está escrita y estoy en el proceso de publicarla, bueno, claro, por una cuestión editorial, por una cuestión de publicidad, ¿no? De saber a qué público tú le vas a dirigir, en qué lenguaje, en qué forma tú te vas a acercar a ese público para que te compre el libro. Bueno, claro que hay que un poquito como que manejar esos términos y aceptarlo porque es lo que está establecido. Pero realmente, literal, hablando desde el punto de vista de la literatura pura, ¿no? Bueno, pues realmente no creo mucho en eso. Si alguien quiere llamarlo ciencia ficción, que lo llame ciencia ficción, que lo quiere más fantasía, da igual. Lo importante es que la historia guste, que la historia aporte algo al lector y que, bueno, y que quede, que no sea una lectura, bueno, lo leíste y ya, como con la comida rápida, ¿no? Que te limpias la boca con la servilleta, la botaste y te olvidaste de ella. No, el sueño de cada escritor es que la obra perdure en el tiempo. Es que pasen los años y las personas sigan leyendo el libro, sigan entusiasmándose con el libro y que bueno, tal vez incluso pasado, qué sé yo, décadas, y ya incluso le puedan llamar clásico. Yo creo que ese sería el gran sueño, ¿no? De muchos escritores. Y bueno, y también que también está el hecho de que Netflix nos coja, nos llame y nos diga, oye, que te vamos a hacer una serie. Bueno, a veces tú sabes que eso es peligroso, porque también esta lógica de las series de comida rápida, lo que hacen es dañar la imagen de la propia historia. Una persona que ve la serie sin haber leído el libro y la serie está mal hecha o no transmite realmente lo que transmite el libro, puede decepcionarse y no puede leer el libro. En eso estoy de acuerdo. Sí, a lo mejor está bien hecha y te aumenta el público, claro, eso es genial. Y ojalá, sí, claro. Yo, por ejemplo, muchas personas que han leído Calais me dicen que les recuerda mucho a las películas de anime de Miyazaki, de los estudios Ghibli. ¡Buah! ¡Madre mía! Muchos lectores me lo han dicho. O sea, no es que yo me lo estoy inventando ahora. Ya. Pero madre mía. Decían, oye, leía tu libro
y me estaba imaginando un Amazon, un anime de los estudios Ghibli. Y yo, ¿no? Pues no, vea, vamos a ponerle así un poquito de nombre. Vamos a imaginarnos Calais como si fuera el viaje de Chihiro. Sí, algo de eso, ¿ves? Pero es claro, es la experiencia visual de cada cual, ¿no? Y claro. Eso es lo que queda en el inconsciente. Y claro, yo me sentiría súper feliz que una buena productora algún día llevara a la pantalla mis libros, porque soy una persona que también consume mucho cine, consume mucha serie. O sea, nuestra generación ya forma parte de eso. Sí, exacto. Y claro, sería un honor, ¿no? Mientras que esté bien hecho y que no arruine el libro, como ha pasado con muchísimas series y con muchísimas películas, bueno, pues bienvenido sea. Pero bueno, yo creo que eso hay que... Poquito a poco, eso poquito a no poco. Sé. Pero yo igualmente, Exacto, poquito a poco. Lo más importante ahora es que pueda publicar todos estos proyectos que tengo ya adelantados y que lleguen a la mayor cantidad posible de personas, que a la gente les guste, que reciba una buena retroalimentación. Y bueno, ya lo demás, poco a poco veremos qué tal, porque ya te digo, tengo un montón, tengo una caja llena de proyectos, tengo muchísimas historias en la mente, algunos que están bastante adelantados incluso, pero para poderlos hacer necesito de tiempo. Porque, por ejemplo, la segunda parte de esta saga, de este nuevo proyecto que voy a lanzar en otoño, también es grande. Es que incluso yo tengo escrito la primera parte, tal vez sea este segundo libro, también vaya en tres partes, y es que la primera parte es más grande que la parte más grande de este primero. O sea, son historias grandes, y yo a veces tengo miedo porque, bueno, ahora pronto quiero enviárselo a los lectores beta, y hay algo dentro de mí que me está diciendo, sí, el libro es grande, pero yo creo que esta gente me va a decir que no es suficiente, que tengo que escribir más, que tengo que poner más. Porque no es grande, porque pongo esos diálogos súper largos que al final no dicen nada, o porque pongo descripciones súper largas. No, mi estilo de escritura es... Recuerda lo que empecé diciéndote al principio de esta entrevista. Yo estoy muy influenciado con la narrativa de la radio, la narrativa oral, con esa narrativa que economiza recursos. Por eso mi forma de escribir es una forma bastante económica a la hora de, por ejemplo, de hacer descripciones, de hacer diálogos, porque para mí lo importante es que el lector ponga la otra parte. Cuando tú describes a la saciedad algo, eso el lector no lo agradece. No, el lector debe imaginar la otra parte. Claro, porque se le hace pesado. Exactamente. Y yo me baso mucho en eso. Por tanto, este libro del Proyecto Secreto AAA, sí, tiene más de 300.000 páginas, palabras, perdón, pero no es porque haya muela, no es porque haya relleno, no es porque haya ese chicle, ¿no?, que intentamos estirar. No, es todo muy denso, muy conciso, muchas historias, pero hecho de una forma sencilla. Claro. Eso es algo que, bueno, vamos a ver qué me dicen los beta cuando le mande este manuscrito. Las personas que ya han leído el libro hasta el momento me han dado muy buena crítica, pero bueno, hace falta más lectores, ¿no?, antes de que yo dé el paso al lanzamiento, ¿no? Este es uno de los procesos por los que tengo que pasar. Exactamente. Que tiene que ser serio. Tiene que ser serio, tiene que ser responsable, porque mi interés como escritor es que llegue al lector un producto acabado y un producto con buena calidad. Exacto. No es publicar por publicar, escribir por escribir, sino hacerlo con calidad. Y bueno, ojalá que se cumpla este proyecto, porque te digo, es de los más mimados que tengo, y ojalá que pueda seguir con la saga. Pero ya te digo, son libros grandes, son libros que demandan mucho tiempo, y ojalá tenga ese tiempo. Sí, hombre, ya te digo, para mí lo más importante para realizar mi vida como escritor, para llevar a cabo todos mis proyectos, es el factor tiempo. Es el factor tiempo. Necesito de tiempo para hacerlo. Todo lo demás, en principio, está. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos meses y años. Claro que sí. Aquí estaremos nosotros para animarte. Aquí tenés Fantasía entre letras para cuando tenga ya el primer libro publicado, y haremos aquí una presentación. Sí, podemos repetir. Hombre, claro. Podemos repetir, exacto. Claro, podemos repetir la entrevista, si te parece bien, ya en la víspera. Claro, podemos lanzamiento y podemos hacerlo. Claro, y hacemos
Hacemos otra entrevista, pero hablando ya del proyecto AAA, claro, claro y tendido, y ahí te podrás expresar Exacto. todo lo que tú quieras referente a esta historia. Y bueno, estamos llegando ya al final. No sé si quieres dar algún consejo que otro para otros escritores o lo que quieras decir. Promocionarte un poco con las Sí, redes bueno, si sociales. los que nos están viendo, si los que nos están viendo son escritores, les digo que escriban. Lo más importante es cumplir con ese sueño de escribir sin importar qué, aunque no quieran o no puedan publicarlo. Escriban porque eso ayuda a sentirnos bien, a entendernos a nosotros mismos. Es de hecho incluso un ejercicio terapéutico que muchos psicólogos mandan, pero van a sentirse mucho más realizados. Ya lo demás viene después, viene poco a poco. Y si nos apasiona mucho lo que estamos haciendo, tarde o temprano va a tener resultados. Y lo importante es eso, que la historia llegue a las personas y que les guste. Si los que nos están viendo son lectores, bueno, nada, que ojalá que nuestras historias y todo este trabajo y tiempo que invertimos haya valido la pena para que les guste lo que estamos haciendo y que, bueno, para nosotros lo que podemos pedir a cambio es eso, que nos compartan en las redes sociales, que no cuesta nada, que divulguen nuestra obra, nuestros nombres, aunque sea, porque parece pequeño, pero realmente ayuda mucho. Y que, bueno, nada, nos sigan en las redes sociales, en todas nuestras plataformas, para que bueno, pues vean todo lo que preparamos para ustedes. Yo en lo particular publico todos los días en Instagram. Soy muy activo, tengo 2 sitios web, tengo 3 canales de YouTube con contenido atemporal que se puede ver en cualquier momento, se puede disfrutar en cualquier momento y más o menos presencia también tengo en las demás redes sociales. Pues Y muy bueno, bien. gracias por haberme invitado a esta entrevista, me he sentido súper bien. Y bueno, sí, nos vemos entonces en la próxima, ya En la hablando próxima, en claro. detalle de este Claro. proyecto AAA. Muchas gracias a ti por venir, por estar aquí con nosotros, Gracias a ti. por compartir la historia de Calais y este nuevo proyecto aquí. Y estaremos aquí esperando la siguiente. Y ya tienes mi número, ya estamos en contacto y ya podemos hablar de cualquier cosa que necesites. Aquí estamos. ¿Vale, Andrés? De acuerdo, de Pues acuerdo. bueno, muchísimas Bueno, gracias muchas por estar gracias entonces. aquí. Y para todos aquellos que nos estén escuchando allá, si esto llega a Rusia o a Ucrania y todo por allá, muchísimo ánimo, muchísimo apoyo. De todo se sale. Y esperemos todos que por el bien del mundo entero, que todo esté en calma. Así que nada, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias Bueno, un abrazo. a todos los que nos seguís. Recordad, darle a suscribirse, darle a seguir en Spotify las estrellitas. Y ahora, próximamente tenemos una función nueva donde podemos poner encuestas. Así que dejaré una pequeña encuesta en la descripción, creo que sale de Spotify, para que podáis votar ahí y no sé, para mejorar las cosas aquí. Claro está, y todo sea mejor. Así que nada, un abrazo muy fuerte y nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.